Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con propiedades de logaritmos. El problema nos pide reducir la expresión que se muestra en la imagen. Solución. Tenemos la expresión. Iniciaremos nuestro análisis expresando los unos de los denominadores de cada una de las fracciones de forma equivalente. Ten en cuenta que el logaritmo de la base es igual a 1, es decir, si el número y la base del logaritmo son iguales, esto será igual a 1. Entonces, el primer 1 lo podemos expresar de forma equivalente. Como la base del logaritmo que está en el denominador de esta primera fracción es 3, este 1 lo podemos expresar como logaritmo de 3 en base 3. En la segunda fracción, el 1 que está en el denominador lo podemos expresar como, dado que el logaritmo que está en el denominador está en base e, el 1 lo podemos expresar como el logaritmo natural de base e, ya que este logaritmo natural tiene por base a e. El 1 que está en la tercera fracción lo podemos expresar como, dado que el logaritmo que está en el denominador de esa tercera fracción notamos que está en base 10, este 1 lo podemos expresar como logaritmo de 10, ya que la base se sobreentiende que es 10. De esta forma tenemos las tres fracciones expresadas de forma equivalente. A continuación, ten en cuenta que el logaritmo de a en base b más el logaritmo de b en base b se puede expresar como el logaritmo del producto de los números de los logaritmos, es decir, a por b en base b. De modo que, en el denominador de la primera fracción notamos que tenemos la suma de dos logaritmos que están en la misma base. Entonces, esta suma de logaritmos lo podemos expresar como el producto de los números logaritmos, que es 3 por 10 por e, en la misma base que es 3. Para la segunda fracción, notamos que los denominadores también están en la misma base. Entonces, podemos expresar esta suma de los dos logaritmos como el logaritmo del producto de e por 30 en la misma base, en este caso la base c. En el denominador de la tercera fracción también notamos que hay una suma de logaritmos en la misma base. Entonces podemos expresar esta suma como el logaritmo del producto de 10 por 3 por e en la base 10. Seguidamente notamos que los argumentos de los logaritmos que aparecen en cada una de las fracciones se puede reducir. En la primera fracción obtenemos 1 entre logaritmo de 30 por e en base 3. En la segunda fracción obtenemos 1 sobre logaritmo natural de 30 por e. Y en la tercera fracción obtenemos 1 sobre logaritmo de 30 por e. Luego, ten en cuenta que 1 entre el logaritmo de b en base a se puede expresar como el logaritmo de a en base b. Entonces la primera fracción lo podemos expresar como logaritmo de 3 en base 30 por e. La segunda fracción lo podemos expresar como logaritmo de e en base 30 por e. Y la tercera fracción lo podemos expresar como logaritmo de 10 en base 30 por e. Hasta aquí tenemos una suma de tres logaritmos en la misma base, que lo podemos expresar como un logaritmo con la multiplicación de los argumentos en la misma base. Entonces escribimos un solo logaritmo, multiplicamos 3 por e por 10 en la base común, que es 30 por e. Este argumento lo podemos expresar de forma equivalente como 30 por e, y notamos que tanto el número como la base son iguales, por lo tanto este logaritmo es igual a 1.